diluvio de champán. Ya pondrá enero el hielo igual que lo hizo 30 años atrás. De aquella noche de invierno, ¿cómo me voy a olvidar lo que hubiese perdido por irme a la cama en vez de a rondar, a brindar? Tanto hay que celebrar. 30 años de gente y paisajes, llamar y cantar. Otra ronda, otro lugar, otra historia que contar. Cada puerta que te abre en un mundo, a ver qué hay detrás. No nos pidas inventarios, ni un resumen, ni un ya está. Que va a estar, no nos pidas sollozos con mocos y el punto y final. Hoy no habrá canto del cisne, ni es el nuestro el funeral. Hay lagarto, lagarto, si el bicho abre el pico, lo hacemos foie gras. Terminar y pensar si esto acaba de empezar. Aún le estamos pillando el tranquillo a no derrotar. Quien nos quiera prejubilar, que haga cola para entrar. La rondalla de la residencia tendrá que esperar. 30 años y aún más, lo que sea sonará. Porque niña, la ronda es un vicio que cuesta dejar. Otra trenza y venga champán. 30 años casi nada. Si donde bien se está buen rato. ¿Qué tal 30 más? Con la tronada ven a rondar, que ya se ve relampaguear. Si sopla aire de puerto, la que se va a armar. Tú dale al guitarrico, paga, las gotas llevarán el compás. Buen tiempo para rondar, rondar y no parar. Rondar para decir que no nos van a sacar de aquí. Tu tierra estará viva mientras viva en ti. Rondar para decir con la voz de la lluvia cosas que yo solo no te sé decir. Rondar para decirte, país, mil palabras de amor. Si un trueno las apaga, mejor que mejor. Tú mira bien mis labios, verás qué misterio pronuncio sobre árabe. Y digo Aragón, tienes nombre de río, pequeña nación, agua del Pirineo que al mar no llegó. Encontraste tu lugar, una tierra a la que amar, y has llegado a olvidarte del mar. Somos un pueblo de agua en un seco país, abrazados a un río queremos vivir. No veremos nunca el mar, como no echemos a andar, vamos juntos que se oye tronar. Con la tronada ven a rondar, que cante todo el que ha de cantar. Seremos los heraldos de la tempestad. En cuanto el viento quiera soplar a tierra baja hay que marchar. Banderas desgarradas, volver a ondear. Ejército de lluvia en la noche se te oye llegar por sierras y llanadas hacia la ciudad. Las piedras que hace siglos te esperan insomnes, entre ellas se ponen a cuchichear.
El Ebro les escucha contarse delirios de amor que vuelve a conquistarlas su batallador. Ya están aquí otra vez aquellos montañeses, pues esa tronada que grita Aragón. Tienes nombre de río, pequeña nación, agua del Pirineo que al mar no llegó. Encontraste tu lugar, una tierra a la que amar, y has llegado a olvidarte del mar. Somos un pueblo de agua en un seco país, abrazados a un río queremos vivir. No veremos nunca el mar, como lo echemos a andar, vamos juntos que se oye tronar. Nada ven a rondar y haremos las ventanas temblar. Tambores de caranda detrás del cristal. ¿Qué pasa con la trompa zagal? Pa' mí que hay truenos que suenan más. Como el Moncayo sople, verás que es soplar. Como el Moncayo sople, verás un bajel navegar, surcando la tronada, su rumbo buscar. Bajel de nubes negras, bajel almogávar. Déjame ir contigo por el ancho mar. Ancho mar de sueños que juntos soñamos tú y yo, romper siento sus olas en mi corazón. Por rumbo a Neopatria, olé en mis labios, la patria que sueñas se llama Aragón. Tienes nombre de río, pequeña nación, agua del Pirineo que al mar no llegó. Encontraste tu lugar, una tierra a la que amar, y has llegado a olvidarte del mar. Somos un pueblo de agua en un seco país, abrazados a un río queremos vivir. No veremos nunca el mar, como lo echemos a andar. ¡Desperta, ferro! Que te oigan tronar. Hola, soy Dani Viñuales y de GP Ediciones, y para esta edición de la Feria del Libro de Monzón hemos venido con nuestras novedades, nuestro último cómic, A dónde vas la bordeta, también Gatos de cementerio, La pelea del siglo, Plomo y Gualda y La penúltima profecía. Como autor vengo con A dónde vas la bordeta, el último cómic de la trilogía de José Antonio Labordeta, en la que se narra las peripecias de nuestro querido José Antonio en el rodaje del mítico programa de televisión española Un país en la mochila. Buenas tardes, muchas gracias por hacerme la entrevista.
La mujer jardín es el libro que he publicado. Es un libro que es literatura, lo que se denomina experimental, y es un libro fragmentario que habla sobre el mundo interior de una mujer. Es un libro que, en vez de ser una mujer florero, ella es una mujer jardín, es una mujer que está cultivada y tiene un gran mundo interior. Y entonces está narrado de forma caleidoscópica y articulado por colores. Entonces es una forma como muy original de presentar el mundo interior de una mujer, que podemos ser todas las mujeres. Es un libro, como os he dicho, que es fragmentario, es muy esencial y tiene una lectura muy sencillita, porque ahora, como no tenemos mucho tiempo, pues puedes ir leyendo como a trocitos y vas haciendo pequeñas reflexiones sobre cada fotograma de esta mujer jardín, que va narrando aspectos de su vida cotidiana de forma fotográfica. Y nada, estoy muy contenta con la presentación de este libro. Es el primer libro que he escrito y está teniendo bastante éxito, y estoy muy contenta de poderlo presentar aquí en la feria de Monzón. Lleva solamente como 6 meses en el mercado, pero muy contenta con los resultados. Bueno, os presento a mi compañero Chus Castejón, que por motivos religiosos no puede hablar. Porque la televisión es el mal. Porque dice que la televisión es el mal. Pero el libro es muy bueno. Pero el libro es una maravilla y es buenísimo. Bueno, ya he dejado la religión esta. Ya dejamos la religión. Dejamos la religión. Este libro es un viaje en el tiempo. Es un viaje dentro del cerebro de un chaval de 19 años, en 1986, desde que sale de su casa a las 7 de la tarde hasta que vuelve a las 7 de la mañana. Y como todo viaje en el cerebro de alguien, pues escuchamos tonterías, cosas serias, equivocaciones, risas. Es 1986, con lo cual, y es muy realista, con lo cual hay bares, drogas, música, sexo, etcétera. Eso es todo. Muchísimas gracias y me ha encantado esta feria, que no había estado nunca. Bueno, pues un año más aquí en Monzón. Soy Sandra Araguás, cuentista, cuento cuentos, escribo y además soy editora en Editorial Sin Cabeza, y aquí podéis ver todos nuestros libros. Este año, además, con mucha ilusión de venir un año más a Monzón para presentaros mi nuevo cuento, que se llama Te quiero qué, con interrogantes. Un cuento muy especial porque precisamente lo escribí aquí el año pasado en la feria. Un cuento para mí con mucho sentimiento, porque 2 días antes de que empezara la feria perdimos a alguien muy importante en mi casa y no pude despedirme de él. Entonces se me quedaron los te quieros aquí guardados y me vine a la feria con esos te quieros y con el cuerpo así un poco dolido, pero bueno, aquí nadie lo supo. Sonreí y fue súper bonito poder curarme esos días aquí. Y de allí nació el germen del cuento que tenéis hoy. Una historia muy bonita en la que un padre y su hijo se van intercambiando te quieros. El padre le va diciendo al pequeño te quiero, pero claro, a veces se lo decimos a nuestros hijos y no sabemos muy bien cómo les llega o qué es lo que entienden ellos. Y entonces el niño va todo el rato diciéndole ¿te quiero qué? Y es muy bonita esa relación de intercambio de esos pequeños que no paran de preguntar esos porqués, pues en este caso con ese te quiero, y todo lo que le va contestando el padre, hechos cotidianos, sencillos, los que todos hemos podido vivir con nuestros más pequeños, y con un final yo creo que muy tierno. Un libro que simplemente lo que hizo fue sacar esos te quieros que a mí se me habían quedado guardados en la garganta y en el pecho, y que solo pretendo que los volvamos a tener todos en la boca, que se los digamos a nuestros más pequeños todos los días, que les ayudemos a crecer queridos y acompañados por todos los que les rodea, y que sirva de excusa para que todas las noches, además de decirles te quiero, pues nos demos abrazos, nos demos besos y nos vayamos contentos a la cama. Hola, me llamo Luis Orús, este es X Arma la Vida y vamos a esquilar a Calitos. Esto es Jackass. Y esto es Jackass. Bueno, suerte para todos. Bueno, mientras afeitan a un calvo de fondo, os voy a contar. Yo soy Xcar Malavida, soy uno de los miembros del colectivo Malavida, que estamos aquí un montón de gente. Somos un grupo de autores de cómic que nos unimos hace ya 30 años para publicar nuestras movidas, ¿vale? Y publicamos de todo tipo de cómics. Por ejemplo, este año hemos sacado Mañana me operan, de Javi Blanco, que bueno, Javi le tenían que operar este año, pilló una baja de 6 meses y cada día
hizo una viñeta contando sus batallitas. Así nos las mandaba a los amigos y no teníamos que estar todos llamándole, ¿qué te ha pasado hoy, Javi? Además, por detrás sale su culete. Luego la ha recopilado todo en un libro súper chulo de lo que ahora se llama medicina gráfica, ¿vale? Luego también tenemos, por ejemplo, Huevo, de Patricia Gallán y Luis Orús, que es un TVO de una familia que viajan y tienen locas aventuras a través de un huevo frito pegado en la pared. Es una cosa muy rara, pero muy divertida para la chavalada. Forma parte de la colección infantil Papa Frita, que es una serie que hacemos el colectivo Malavida y que ya hemos sacado 10 números. También tenemos Super Gómez y los Avers, de Carlos Herrazu Calitos, que es este calvo al que están aquí. Bueno, no sé por qué ahora está así, pero es lo que hay. Que es una parodia de los tebeos de superhéroes y demás, ¿vale? Y luego, este que lo he hecho yo, que es Monstruos, Neveras y Peluquines, que es un TVO de Paco Mico, que es un mono inventor, el mono más listo del mundo, y sus ayudantes, Susana, que siempre está leyendo, y Bartolo, que no hace más que comer. Este también es de la colección infantil Papa Frita, es el número 10. Y bueno, y luego aparte tenemos pues todo nuestro fondo de armario, que tenemos 1000 cosas. Apocalipsis zombie con unos animaleques, el novela gráfica, TVOs picantones de terror, costumbrismo, mucho humor, cuento infantil, historia de Aragón, recetas de cocina, vamos. Somos la editorial Aragonés, la única editorial que publica 100% material aragonés y además pues la editorial que más variación tiene, creo yo, ¿no, Dani? Es así, dice mi compañero, ¿vale? A ti, amigo, ¿puedes terminar con un plano de cómo esquilan a Calitos? Mira, que eso queda muy bonito. Mira que he acabado. Oye, ¡ay, que te cojo! Mira que poeta, mira que poeta, mira que poeta. A ver. Por favor, date la vuelta. Mira que poeta. Mira qué gusto. Poeta. ¿Y esto? Bueno, un año más, CEIMO está en la Feria del Libro Aragonés, estamos ya desde la fundación de la feria, es un acto anual para nosotros muy importante porque nos permite difundirnos y nos permite entregar las publicaciones a los socios y luego vender al personal en particular. Este año presentamos 3 novedades, una de ellas es el Cuadernos número 46, con el que este año cumplimos los 40 años de esta colección. Se empezó en 1983 y este es 2023, pues 40 años de la colección Cuadernos, donde tenemos más de 500 artículos publicados de todos los temas. Esta es una de las novedades. La otra novedad es el número 1 de una nueva colección que hemos sacado de Patrimonio e Historia Industrial de Monzón, donde queremos de alguna manera pues reivindicar y recordar y poner en valor todo ese patrimonio industrial que tenemos, que también forma parte de la esencia de Monzón. No solo es la historia medieval, sino que la historia industrial, patrimonio industrial, Monzón, sin la industria no tendría la personalidad que tiene ahora, ¿no? Entonces hemos abierto esta nueva colección con el número 1, que estudia el poblado de Monsanto en Monzón, su tipología, su historia, su génesis, el impacto que tuvo la Monsanto en Monzón. Es un trabajo de Clara Murpayás y es el número 1, que el año que viene tendrá continuidad con otros números, siempre centrados en lo que es el patrimonio y la historia industrial de Monzón y Cinca Medio, ¿no? Y la tercera novedad, tenemos aquí a nuestra autora, que es Historias para dormir despierto, que nos cuente ella algo más sobre lo que va. Bueno, pues este trabajo es también un tema, digamos, histórico, aunque es otro tipo de historia. Entraríamos dentro de la antropología y de la etnología, de las costumbres y de las tradiciones del Cinca Medio. Aparte de los hechos, que siempre hablamos de ellos, de los reyes, de los templarios, de los sanjuanistas, también es necesario saber la tradición y las costumbres populares y aquellas leyendas y aquellas historias que contaban en los carasoles o en las corraletas cuando a la vez estaban limpiando o estaban segando o en los momentos de descanso. Es un trabajo que hemos hecho 2 personas, Ana Carilla y yo, Pilar Español, pero que gracias a CEIMO lo hemos podido publicar de una manera muy delicada, muy cariñosa y con unas ilustraciones y un tipo de texto que yo creo que es un poco innovador para que a la gente se le haga más ameno. Y ya digo, si no hubiera sido por CEIMO, parte de esta historia, que es historia nuestra, se perdería. Por otro lado, animo a toda la gente que nos pueda ver a que se hagan socios. Es una simple cuota de 12 euros al año, hace que no lo subimos, yo creo que desde que se inventó la peseta y
solamente con las publicaciones que este año estamos entregando en la Feria del Libro, que es el Cuadernos que antes ha enseñado Pedro y el libro sobre el patrimonio de la Monsanto, es que está ya triplicado el valor de los dos libros a lo que pagamos anualmente. Animo a la gente de Monzón para que ayuden a conservar nuestro patrimonio. También destacar que este año CEIMO por fin ha conseguido, gracias a la tozudez de Pedro, que el Ministerio de Hacienda rescate y ponga en valor, y al menos no deje que se hunda, el fuerte de Santa Quiteria, o como nombraba Jaime II cuando toma el castillo de Monzón en la época de los templarios, el castillo viejo, que luego fue fuerte. Eso también lo hace CEIMO, y en eso también trabaja CEIMO, no solamente publicaciones. Por lo tanto, animo a toda la gente de Monzón que luche por su patrimonio siendo socio de CEIMO. Estamos en Gráficas Editores, el stand en FLA. Yo soy María San Juan y aquí presento el nuevo álbum ilustrado de este año, En el bosque de noche. He escrito y he ilustrado Nerea Moore, y esta es la última novedad en cuentos que tenemos en Editores, además de otras novedades en novelas y novelas históricas con autores aragoneses, y estamos presentes desde hace años en el bosque de noche de ediciones de Aragón y ediciones como este año la novedad Contracorriente de Javier García Antón, un ensayo que cuenta su año de reflexiones después de un despido de un conocido periódico de Aragón. Lo presentará mañana a las 6 de la tarde, que es la novedad que tenemos en la editorial. Os esperamos. Estamos en el stand de la editorial Pirineo. En esta editorial he estado desde la 4ª edición de la feria, siempre presentando alguna novedad. Este año, en esta 29ª edición de la Feria del Libro Aragonés, seguimos aquí con Editorial Pirineo. Es una editorial ostense, pero que tiene más de 200 obras, y todas ellas vinculadas al territorio aragonés y especialmente al Alto Aragón. Uno de sus grandes escritores es Cristian Laglera, que tiene también una obra importante que nos va a contar ahora. Bueno, pues yo no llevo tantos años como el amigo José Antonio, yo son 10 años los que llevo en la editorial, y sí, pues bueno, pues publicaciones vinculadas a la tierra, como él dice, las mías especialmente al patrimonio, a los pueblos deshabitados, a las ermitas, y bueno, pues intentando que no se pierda la memoria de todos estos pueblos, de todas estas edificaciones que estamos perdiendo una buena parte, y bueno, seguimos esa línea de investigación junto a otros autores también de renombre en la provincia, como Adolfo Castano, como José María Satué, Francisco Martí, que también están en nuestra editorial, pues siguiendo esta misma línea de investigación. Por nuestra parte, comentar también que llevamos unos 45 libros. Este año el que vamos a presentar va a ser el de Historias, Cuentos y Leyendas del Pirineo. Justamente será esta tarde cuando se presente. Está realizado con Celedonio García, y lo que hablamos en él es de 4 bloques. Uno vinculado a historias del Pirineo, historias fundamentalmente medievales. Otro también es un bloque de cuentos del Pirineo, donde hablamos de Noche de Ánimas, cuentos navideños. Tenemos también otra tercera parte, que es sobre todo la mitología y legendario aragonés, que es muy importante, y lo que sería la cuarta parte, que son historias, cuentos, leyendas del Pirineo. Eso se une a otros libros que tenemos aquí, como La vida de Mosén José María Cabrero, que también se ha publicado este año, novelas de años anteriores, la de Cucaracha, Gadea, la Peregrina de Compostela, La Dama de Guara, etcétera. Encantados, como siempre, de estar en esta Feria del Libro Aragonés. Es la única feria vinculada al autor y el libro aragonés que tenemos en toda esta tierra, y como siempre yo creo que es un éxito de lectores, de editores, de participantes. Felicitar también, por supuesto, a la organización y dar gracias a todas las personas que vienen aquí a adquirir algún libro, que gracias a ellos también esta feria puede seguir adelante. Hola, buenas. Me llamo Dionisio Platel y soy editor de Taula Ediciones. Somos una pequeña editorial de Zaragoza que nos dedicamos a recuperar la memoria histórica tanto de literatura como de historieta. Estamos en la Feria del Libro de Monzón, otro año más, y queremos presentarles nuestras novedades. Este año en concreto
hemos hecho una edición nueva de La Serafina, una novela fundamental para comprender la literatura española del siglo XVIII, que es obra de un montisonense universal como es José Mor de Fuentes. Entonces La Serafina es una novela en la que hemos cotejado las 3 ediciones que hizo el autor en vida, desde la de 1795 hasta la de 1807, en los que vemos que una novela que se inició con el título El cariño perfecto o Alfonso y Serafina se convierte en una novela a través de las añadiduras que hizo y su ampliación de la novela. Se convierte de una novela romántica, pasa a ser una novela esencialmente costumbrista. Nos cuenta muy bien cómo se vivía en la Zaragoza del siglo XVIII y el tema de los cortejos, pero también nos habla mucho de literatura, de ideas políticas y de filosofía. Comentarles que mañana viernes mi compañero, mi socio Joaquín Campo hablará sobre esta novela con Olga Asensio aquí en la Feria del Libro de Monzón, en la nave de la Azucarera. Muchas gracias. Hola, buenos días. Estamos aquí desde el puesto de la Fundación Anselmo Lorenzo y bueno, ahí en aquella parte de aquí del pabellón tenemos expuesta una exposición sobre el Consejo Regional de Defensa de Aragón, que fue un hito histórico del sindicalismo revolucionario y del anarquismo a nivel mundial, más incluso que en Ucrania con Víctor Magno, y entonces en la exposición pues queda reflejado pues la organización que hubo en Aragón, que cogía la mitad oriental, en la que se creó el Consejo y se creó un modelo social en el que todo estaba dirigido por los propios protagonistas, que eran los pobladores de cada pueblo. Se organizaron a través de consejos municipales, los cuales tenían unos miembros de los consejos que se ocupaban de las distintas facetas de la vida, pues como podían ser, por ejemplo, el consejero de transportes o el consejero de justicia. En fin, todos los aspectos sociales de la vida estaban cubiertos. Y todo se organizaba a través de asambleas. Los distintos colectivos de trabajadores, bien podían ser agricultores o, por ejemplo, los peluqueros o las costureras, transmitían al Consejo que tenían la necesidad de hacer una asamblea para tratar el tema que fuera, y en esa asamblea se decidía y se tomaban acuerdos los cuales los consejeros estaban encargados de llevar a la práctica. Bueno, todo este tema también viene tocado en un libro que Aragón Rebelde y Republicano, que ha escrito Alfredo Carralero y que lo hemos presentado hace un rato aquí en el pabellón. Y bueno, aquí lo tenemos con nosotros y él va a explicar un poco cómo es su libro. Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes, a Armando. Pues sí, señor, hemos presentado el libro que es Aragón Rebelde y Republicano, que plantea la importancia de Aragón en la historia de España y en las ideas progresistas, partiendo de un hecho casi olvidado, pero crucial en la historia, que es la sublevación de Jaca de los capitanes Fermín Galán y García Hernández. La sublevación fracasa, pero sin duda es la espoleta que hará que posteriormente la Segunda República venga de una forma pacífica y electoral. En el libro se repasan diversos aragoneses importantes, en gran medida olvidados por la historiografía, como Ramón Acín, como el Esquinazao, y varios de ellos. Y esta es un poco la historia del libro. Como les digo a ustedes, trata de muy diversos temas que pudieran definirse aragonesistas y de un planteamiento desde una perspectiva progresista. Muchas gracias.
Hola, muy buenas, yo soy Israel, soy escritor e ilustrador en la editorial Hola Monstruo. Y yo también soy Marila Cisneros y soy escritora y soy también cuentacuentos en la editorial Hola Monstruo y también editores, obviamente. ¿no? Pero ambos somos editores también. Editamos álbum ilustrado, que creemos en el álbum ilustrado como un género importante para niños y no tan niños. Y nada, que estamos muy felices de estar en la Feria del Libro Aragonés, que es nuestro 4º año, ¿verdad, Marila? Nuestro 4º año y estamos súper encantados. Aquí la gente de Monzón nos trata genial, la gente que viene de Zaragoza también. Y la organización, sobre todo, trabaja durísimo para que esto funcione a la perfección cada año. Y nada, queremos enseñaros, bueno, tenemos ya un catálogo de 20 libros, álbum ilustrado, tenemos bilingües en castellano, en inglés y solo en castellano, y queremos enseñaros las novedades de este 2023 que hemos sacado. Además es que las novedades son súper bonitas, porque encima cada álbum ilustrado de nuestro catálogo editorial a todo el mundo le gusta. O sea, es muy difícil decir que no a nuestros libros, la verdad. Y bueno, mirad, ¿qué os parece si hablamos un poquito de qué? Cuentos cortos para niñas y niños valientes. Es un álbum ilustrado que hicimos con Aspanoa, la asociación que ayuda a las familias y a los niños con cáncer en Aragón, y quisimos hacer algo diferente a lo que hacemos habitualmente. Hicimos un certamen en el que 10 niños y niñas escribieron cuentos y nos llegaron casi 100 cuentos y entraron 10. Ilustrado por 5 ilustradores y 5 ilustradoras diferentes. Es un libro solidario, como digo, y parte del dinero de esta venta de este libro, aparte de que es maravilloso las historias que cuenta sobre la valentía, va para Aspanoa, para ayudar a esas familias con niños con cáncer. Aquí detrás tenéis, y la verdad que si estáis colaborando con este libro, colaboráis totalmente con Aspanoa también. Es un libro muy bonito porque además habla todos los temas que tocan los cuentos son relacionados sobre la valentía, ¿no? Sobre los miedos, sobre superar nuestras emociones y todo eso. Bueno, vamos a por el segundo libro. Este es un libro que le tenemos mucho cariño, que es El gato más largo del mundo. Es de la autora Susana Illena Martínez, que es de Colombia y vive en Estados Unidos, y está ilustrado por Blanca Beca, una ilustradora de Zaragoza. Este libro tiene la ventaja ahora mismo que, aparte de que es para leer y destacar y de conocer nuevas palabras, ha ganado un premio recientemente en los ILBA, en Los Ángeles, son los International Latino Book Awards, por mejor uso de ilustraciones dentro del libro. Es un libro para empezar a leer, muy tierno, muy bonito y bueno, muy recomendable, que podéis conseguir aquí en la Feria de Monzón. Nos han regalado la medalla de plata, ¿eh? Esto es increíble, vamos. Y luego también una mención de honor, ¿no? Por el uso de las ilustraciones también. La verdad que lo recomiendo para primeros lectores, está genial. Y además tenéis con el libro un medidor para crecer con el gato más largo. La siguiente novedad es Un error morrocotudo, del autor Jesús Burgoa y de la ilustradora Tania Ávila. Es un libro que está en verso, rimado, con octosílabos, y este libro lo que permite es leer una historia de un cerdo que un día se pone malo, llama al doctor, pero se pone su tía. Su tía está un poco teniente y empieza el problema ahí con toda la historia. Pero un problemón grande, porque el pobre cerdo, madre mía, ¿qué tal? Lo pasa más o menos regular. ¿Por qué? Porque le empiezan a salir escamas por todo el cuerpo. Imaginaros un cerdo con escamas y con aletas de tiburón. Es un cerdo pez. La verdad que además es un libro que le podemos recomendar para los niños que empiezan a leer, porque está en mayúsculas, ¿sabéis? Y bueno, ¿qué más? Los siguientes libros son... Tenemos Draculín. Draculín es un vampiro que, bueno, es hijo del conde Drácula de Transilvania, y también es un libro que está en verso, está rimado, y la cosa es que él quiere hacer su vida tranquila a su modo, como él quiere elegir, pero el conde Drácula quiere que muerda a un niño porque es un vampiro. Pero bueno, veremos lo que ocurre en esta historia tan rocambolesca y diferente, en el que, bueno, cada niño puede elegir su camino en la vida, ¿no, Mariela? ¿Quién es la autora de este libro? La autora de Draculín es Patricia Gallán, una escritora de Zaragoza, ilustrado por Héctor Borlasca, un ilustrador de Argentina maravilloso. Y la verdad que es un libro que yo lo recomiendo también porque es súper divertido, lo que decía mi compañero Israel, que tiene el lenguaje transilvánico de Drácula, y aparte que yo siempre lo recomendamos siempre para que lo lean entre padres e hijos, porque tiene un mensaje muy especial, ¿eh? Y aparte que está en letra mayúscula también, y está en rima, una rima bastante divertida. Bueno, y ahora traemos un super libro de Navidad. Es que no pueden faltar los reyes, para Navidades no pueden faltar los Reyes Magos, no pueden, imposible. Cógelo. Y tenemos La Cena Mágica, es una historia de los 3 Reyes Magos que buscan preparar una cena para un amigo especial que está a punto de llegar, y bueno, lo que le empiezan a ocurrir a los Reyes Magos con muy buena intención hacer esa cena,
se empieza a quemar el asado, tienen una serie de catastróficas desdichas y los problemas se acumulan. Y bueno, veréis que es un libro también, está rimado, pero es prosa rimada, con el lenguaje del cómic, con bocadillos. Veremos una historia súper divertida de los Reyes Magos solucionando los problemas que les van llegando. Pero no podemos descubrir quién es el invitado especial, ¿sí no? Claro, tienen que venir aquí a la Feria del Libro de Monzón a descubrir cuál es el invitado especial. Aquí están los reyes solamente en la cena, están esperando ya, que está a punto de llegar. Mira, está a punto de llegar por aquí el invitado especial. A ver, vamos a ver, donde cae el meteorito, ¿no? Como una especie de piedra, digamos, o que Superman no es, que lo sepáis, Superman no es. Porque Superman es el que suele caer en un meteorito, mirad. Aquí ha caído el invitado especial, que lo sepáis. ¿Quién es? Es sorpresa. Vale, Maila, y como autores les enseñamos Malas Pulgas. Claro, mirad, porque nosotros también somos autores, aparte de editores. Yo acabamos de publicar este libro con los libros del Gato Negro y es un libro súper bonito porque todo empieza contando desde la cubierta hasta las guardas. Es un libro que hemos escrito para niños a partir de 2-3 añitos y lo ha ilustrado aquí mi querido Isra, que lo ha hecho estupendamente bien. Ha quedado un libro súper colorido. Con muchas onomatopeyas podemos ver lo que le ocurre a un perrete cuando un día se cruza por su camino una gallina y unos pollitos y él no la recibe muy bien en su caseta de perrete. Y hay unas pulgas un poco gamberras que van apareciendo por allí y le hacen la vida un poquito más imposible a nuestro amigo el perro. Aquí están las pulgas, mira que son un poco gamberras. Además es un libro que habla sobre la solidaridad, porque tiene ese mensaje especial de que a veces tenemos que ayudar a las personas cuando más lo necesitan. En este caso pasa con los animales, ¿no? Es una historia muy buena, además tiene mucho color y tiene onomatopeyas que para leer para los pequeñitos viene genial para el lenguaje. Y además un cuentacuentos súper chulo que tú vas a hacer, ¿verdad? Sí, pronto lo vamos a presentar, ¿vale? Así que lo iremos contando a través de las bibliotecas y los colegios, por supuesto. Pues muchas gracias. Hola, muy buenas a todos. Soy Carlos Espejo, dramaturgo montisonense. Estoy aquí en el stand de Autoeditores, que como podéis ver, pues este año está que rebosa, ¿no? de libros, que siempre es mucha ilusión. Además, con gente de Monzón también compartiendo stand, que es muy interesante. Y aquí vengo a presentar, aquí en la Feria del Libro de Monzón, Escúchame, la última obra de teatro que hicimos con un grupo de jóvenes. Son testimonios reales que nos cuentan, que impacta bastante. Estaremos dentro de poco de nuevo en las tablas con esta obra. Y nada, simplemente la queréis venir a conocer, pues venid aquí a la Feria del Libro de Monzón y bueno, echaremos ahí unos garabatos en los libros. Es mi cuarta obra, supongo que ya pues me vais conociendo un poquito más con esta disciplina. Sí, nada, que muchas gracias a todos los que participáis y nos vemos por aquí. Un saludo, hasta luego. Yo soy Andrea Gil, soy de aquí de al lado, de un pueblecito a 30 minutitos de Ontiñena. Aunque yo estudié en Monzón y bueno, soy ya casi también montisonense, de corazón al menos, es mi primer año en la FLA con mi microempresa que se llama Aragón Influye, que es una agencia de contenidos y comunicación, la cual se dedica a hacer saber lo bien que lo hacen pues, los profesionales y las empresas de Aragón, tanto en nuestra comunidad autónoma como a nivel nacional, incluso internacional, ¿no? Y bueno, algunos de estos profesionales y empresas pues, son también autores de libros y editoriales. Entonces, bueno, por eso estamos aquí en la FLA hoy, porque hemos traído algunos de los libros con los que colaboramos, algunas editoriales y autores, incluso tenemos nuestro propio libro, que se llama Influencia, por Reyes Ferrer, que bueno, un poco cuenta cómo crear una buena marca personal sólida para comunicar bien pues, tus historias, los libros que vas a vender y realmente pues, hacerte una buena huella digital como editor. Y luego, por ejemplo, así que os puedo recomendar de nuestro stand, nosotros estamos especializados sobre todo en cultura de Internet y trabajamos mucho con booktokers, que son al final personas y críticos de libros en TikTok, o bookstagrammers, lo mismo en Instagram. Y hay una chica aragonesa que es una de las reinas de Bookstagram, que se llama, que es Andrea Izquierdo, que ya ha venido alguna vez a Monzón y es jurado sé que del concurso de booktubers de aquí de Monzón. Y bueno, esta es su novedad y también estamos aquí vendiéndola.
Hola, estamos aquí en el stand de Aragón Influye y a mí me toca hablaros de cómo ha evolucionado el mundo del libro. La verdad es que cuando alrededor del 2011 o por ahí empezáramos con los primeros congresos del libro electrónico, nos asustamos un poco porque pensamos que la gente iba a dejar de leer en papel, que va, al contrario, eso y la pandemia y una nueva generación de lectores que se comunican en redes sociales han creado una de las... bueno, yo creo que es un boom de la literatura contemporánea en la que hay grandes escritoras aragonesas muy destacadas que no solo escriben con una pluma excepcional y con mucho talento, cuentan historias muy interesantes, sino que se pueden ganar la vida y vivir de sus libros, cosa que no es frecuente y que no ha llegado a ocurrir hasta ahora. Entre ellas tenemos chicas muy jóvenes, menores de 30, como puede ser Andrea Izquierdo, o esta fantástica chica que también empezó y se promocionó a través de Wattpad en redes sociales, que es Ailina Not, una chica de Zaragoza que con 4 títulos son ya 4 bestsellers y lo está petando. Y luego ya podéis ver la cantidad de portadas, de ilustraciones, también de ilustradoras aragonesas cada vez más bonitas y más comerciales. Así que muy orgullosos los boomers y de tener hijos millennials y centennials que multiplican la herencia cultural que les hemos dejado. Hola, soy Carmen Bautista y estoy aquí en representación de los Caballeros de Xea, que tienen una cruzada personal que es divulgar la historia de Aragón fidedignamente. Están avalados por Ubieto Arteta y Sarasa, 2 reconocidos historiadores, y Sergio Miguel se encarga de escribir los textos y Xiscar Malavida, que es también un prestigioso dibujante, de hacer las ilustraciones. Normalmente en cada feria se presenta un libro. Este año ha tocado el de Sancho Ramírez. Esta cruzada por la cultura aragonesa tiene también que ver con la lengua. Entonces tenemos siempre el ejemplar en nuestra lengua, en la lengua aragonesa. Coincide que estamos también en el monasterio de Casbas, donde tenemos el único centro de interpretación de la lengua aragonesa, donde se han ido recopilando todas las obras que se han escrito en aragonés. Y tenemos hasta una biblioteca. Es de visita gratuita y además la biblioteca también es gratuita. Yo además tengo una experiencia personal como autoeditora en otras ediciones y tengo que decir que es una cita ineludible la Feria del Libro Aragonés de Monzón cada año y que tiene una atmósfera muy especial. Ahora lo estaba comentando con la compañera. Es una atmósfera amigable, entrañable y se encuentran cosas que habitualmente no vas a ver. Tienes a los expositores, puedes hablar con ellos, puedes hablar con los escritores, puedes tener dedicatorias, pero no de un solo escritor, sino de muchos. Tienes un contacto con muchos tipos de público y creo que es una experiencia muy rica, siempre. Hola, buenas tardes, soy Guillermo Forcada de Liga of Fablans de Aragonés y de la Fundación Aragonum. Estamos otro año presente más aquí, muy contentos de estar en la Feria del Libro Aragonés de Monzón. Y bueno, pues hemos traído una muestra de nuestros libros, que son así, en esta parte de aquí son de aragonés, alguna algo de merchandising, pero sobre todo las novedades. Tenemos una novedad importante, hemos escrito, mejor dicho, hemos publicado nuestro primer libro en castellano, ¿vale? Que es una biografía de Carlos Emilio Montañés, que es inédita. Y bueno, pues el prólogo lo escribe Manuel Campo Vidal, Joaquín Monclús es el autor. Y es un libro bastante interesante que recomiendo a todo el mundo. Luego también hemos publicado otra edición del libro, de la revista Orache, ¿vale? Que la hemos recuperado, está íntegramente escrita en aragonés y es de la actualidad cultural y literaria. Bueno, y finalmente, bueno, pues simplemente mostrar que también tenemos una edición que es de Los Chotos, del nuevo disco de Los Chotos, de Bull, bueno, y que también, como podéis ver, pues también lo editamos nosotros. Y bueno, pues esto es todo, espero que os pueda gustar y que os acerquéis por nuestra tienda y os explicamos mucho más por el puesto.
Hola, soy Asun Serrado de Editorial Cosquillas, de Monzón. Y bueno, ya es no sé cuántos años llevo ya participando en la Feria del Libro, unas veces al principio como visitante y ya hace unos cuantos años como editora con el stand. Últimamente no he sacado ninguna novedad, pero sí que es mantener todo el fondo editorial con el que llevo trabajando varios años y bueno, pues hoy os voy a recomendar el libro Hermana Gata. Bueno, pues hoy os voy a recomendar el libro Hermana Gata, escrito por Carmela Trujillo, ilustrado por Antonio Sánchez. Es la historia de un niño que tiene una gatita llamada Renata. A veces se llevan muy bien, pero otras veces Renata es un poco traviesa. Y en esta ocasión, el día de Navidad, Renata se subió encima del árbol y lo tiró. Después saltó encima del Belén, todo un desastre. El pobre rey Melchor se cayó de culo, no se podía ni levantar. Este muchacho se enfadó muchísimo, porque con todo ese desastre no iban a venir los Reyes Magos. Pero, claro que sí, que vinieron los Reyes Magos y la historia acaba estupenda y ya vendréis a comprar el libro y a descubrir el final para contarlo montones de veces estas Navidades. Cuando la ronda termina y el pueblo se queda en silencio otra vez, como me gusta Coltaña, sola y al anochecer, sin más música que el viento ni otro ritmo que el latir del corazón. Qué dulce y callada noche, noche para hablar de amor. Como el palomo a su paloma en la torre te arrullaré, como un jilguerico entre las rejas para ti cantaré. Hermosa jaula de piedra, eres mi hogar, y del castillo hasta el arengal, todas tus casas me sonríen al pasar. Eras Altas Larañoto, calle de la iglesia, eras de Coronel, lo que te ronda Voltaña y lo que te rondaré. Cada rincón de tus calles me enseña canciones y te vengo a ver, canciones que hablan de gente y de un tiempo que se fue. La tronada toca el paloteado sobre la calle mayor, tantos siglos hace el que el rock suena al compás de esta canción, que las piedras ha empapado con su sonar, y cuando escampa creo escuchar lejanas voces de amigos que ya no están.
Hola, yo soy Almubrí, estoy aquí en el stand de Sasú Ediciones y Asociación Literaria Singular. Y yo soy la autora de 3 libros, 2 de relatos. El primero se titula Quizás sea mañana, el segundo Casi certezas, y este año he publicado mi primera novela que se titula La sonrisa de lo desconocido. Es una novela que trata la vida de 2 personas cuyas vidas se van entrelazando a lo largo de las décadas, de los años, y también habla sobre el tema de la suerte. Para que el lector al final del libro decida qué es la suerte, ¿no? Si la suerte es el destino, si la suerte es trabajo, si la suerte es una persona. Bueno, os invito a que lo leáis. Esta es la portada. Debajo del dolmen de Tella, de piel muda el día como una culebra. La noche a pasito se acerca, cantando una nana para que te duermas. Cierra tus ojitos, pequeñín, y sueña, verás pasar siglos, milenios y eras. Pasado y futuro al escondite juegan, el tiempo está hecho de magia y leyendas. Debajo del dolmen de Tella. En la primera columna, con la letra inicial de tu nombre, dirá tu superpoder. Chao, chao. Y tu mes de nacimiento te dirá tu enemigo o villano, ¿vale? Tu superpoder es magia poderosa. Magia poderosa, madre mía. ¿Y tu enemigo, qué mes naciste? En octubre. Tu enemigo son dragones escupefuego. Wow. Dragones escupefuego. Magia. Venga ahí. Hola. Unas historias buenísimas. Mira. Penélope la serpiente torpe. Qué bien escribís. Escribe súper bien, Desde el sub, mira, está muy buena, Escucha. Es que me gusta. Los cerdos, una piara que se anuncia por extraterrestres, se los llevan a su planeta para jugar con ellos, pero cuando vuelven a casa desaparecen los peluches de los sofás de los cerdos. ¿Qué habrá pasado? ¿Dónde están los peluches? ¡Madre mía! Es un bestseller, ¿no? Hombre. Vamos allá. Elena. Con la también. Amigos, octubre, porque. No, ¿cuál es tu mes? ¿En qué mes está? Diciembre. Piratas voladores son tus enemigos. Saldrá el fútbol para que estoy en el cielo. Aquí no hay fútbol. Elena está con silencio. Oye, qué casualidad. ¿Qué mes?
Qué divertido. Bueno, tú puedes. Cógelo, va. Los ánimas.
facer a presentación de 3 libros publicados por Publicacións do Consello da Fala Aragonesa en os zagués meses. Aborral Espligo, de Xosé Antón Santamaría, que lle aquí en medio. En o tuyo pronombre, de María Pérez Benítez, que lle por astí, a la cucha. Y Espiello de Certezas, de Antonio Andreu, que lle aquí xunto a yo. En principiamos con Aborral Espligo e outros poemas, de Xosé Antón Santamaría. Buen día. Me cuaca muitísimo estar aquí en la feria. Torcharra una miqueta diste librer. O título Aborral Espligo puede conducir a confusión de qué quiere decir esto de aborral. Aborral viene a ser o mismo que o mes de noviembre. Cuando baixaban as cabañas de a Valdansó, da Valdecho, camino da Ribera, pues pasaban por Riglos, por Murillo, y allí feban una primera parada, una primera aturada, y se pasaban as cabañas allí, por Ayerbe tamén, un tiempo que correspondeba con o que lle o mes de noviembre. Por iso en aragonés se pensó que a mellor denominación de noviembre era Aborral. Aborral en aragonés lle tierra de pastos duros, de pastos vastos y de pastos y tierras que le salían pues más, que excusaban perretas porque en la ribera pues les costaba, a pastura les costaba más. Anies Esparvel, Esquedas Carrascal, Sotonera Mandil, por o trigo, y o plano, Bolella Clavel, se escurrucha o manantial, se afoga el alma, tañen as campanetas a mortichuelo por as palabretas. Bueno, moitas gracias, Xosé Antón. Non lo dito antes, porque hemos pasado directamente a presentar o libro, pero Xosé Antón Santamaría fa moitas añadas que escribe poesía en aragonés, ha ganado varios premios, pero también ha escrito moito sobre todo mazadas, refráns, paremioloxía en general, en el aragonés, y é un tema que le cuaca moito. Y bueno, el é filólogo, é de filoloxía francesa, estivo profesor moitas añadas, ahora é xubilato. Bueno, imos a pasar a la publicación de No tuyo pronombre, de Pilar Benítez. Pilar Benítez tamén é filóloga, doctora en filoloxía, autora de diferentes estudios sobre lansotanos, sobre as mullers lingüistas, as primeras estudiosas del aragonés y el catalán de Aragón, y sobre todo de María Moliner, pero ha publicado también muchos libros de literatura, de poesía. Ha ganado varios premios, no solamente en aragonés, sino también en castellano, o premio Miguel Labordeta, etc. Y bueno, o libro que ímos a presentar agora, no tuyo pronombre, tenía acceso tamén no premio, no 14º premio Ana Barca de Bolea de poesía en aragonés. Juan quieras, Pilar. Bueno, buen día a todas y todos. En primeras quiero agradecer a Feria del Libro Aragonés de Monzón, ao Concello que lo organiza, algo Asensio, a suya directora, pues que me haigaz convidado a estar aquí a presentar este poemario en o tuyo pronombre, y ao Consello da Fabla Aragonesa quiero agradecer también que lo haya publicado. Lo agradezco porque iso me permite trobarme con amigos, compañeros, con los que, como Toño, Xosé Antón Santamaría, con los que compartimos pues a profesión, a docencia, aunque ellos ya sigan en mejor estado que yo, en la jubilación, ¿no? Y compartimos también el amor por el aragonés, la poesía como medio para expresarnos, para conocernos y para profundizar en los sentimientos y también pues en la realidad que nos rodea. Justo iso, expresar, conocer, profundizar en los míos sentimientos,
Y la razón por la que escribí este poemario tan intimista y tan especial para yo, porque está dedicado a mi mai como ye en o tuyo pronombre. Como evan rancau páginas, no podíamos estar juntos. Por eso escribies una casa con rodeta que me levara ao tuyo lau do papel. O este poema dedicado a Santa María de Vallarán, en la comarca Alto Gállego, y que dice asinas: él o silencio e yo en a senda que nos leva ta infinito da nada. Él o silencio yo e as briolas que marcan o tiempo do camino. Él o silencio yo as briolas, el agua que pasa sobre a cansera da vida. Él o silencio yo as briolas, l'agua e os cantals refeitos en o centro de to. Profesor de filosofía en educación secundaria, bueno, y también estudió antes de educación primaria. Estudió maestro, después estudió historia, después filosofía y bueno, hizo todas esos conocimientos, más as suyas vivencias se reflejan moito no suyo libro. Bueno, aquí sí, que todos la nombro, en argénjólogos. Así, en principio, el Evangelio de San, os que sean más viejos, se acordarán de que en las crismas, alguna no me sale un nombre, de las iglesias, y era en latín, in principio erat verbum. O primero ya parola. Y yo, siga cierto o no, yo me lo creo, bueno, sobre eso creo que cal edificar a vida. No lle a idea do mundo nuestro. Bueno, pues, y si hay una certeza. Otra certeza, también contraintuitiva, no ya que se lleva. Cada fuella que cayó falla milenios, esto no es de este poema, es de un romance de faños. Este es dedicado a un malas trazas que no conoceba vergüenza. Y dice: poco pincho y petiello que no yera, sarramplín, barfulaire y rebordenco, no que haber dereito está el no más quereba, escorregaitas furo que solenco, sin respeto, a los demás en feba fuera. Farute que vergüenza no enteneba. Aldraguero, trapalas, patantún, parolero que charras con voz bofa. ¿A qué fin citas versos de justicia si huebra fas contraria en cada estrofa? ¿Qué cosa que no das a cada un mismo trato justo y sin malicia? Tan caro no te nombren gran carnuz, utorroquero. Totonaz tan grotesco que en la luz se esbafa entero. Tuvo un primer libro que se titula Paseos por el Madrid rebelde. Y bueno, es una persona que tiene muy clara la importancia de la recuperación de la memoria histórica, dado que hay hechos olvidados y cruciales en la historia de España, así como personajes de gran relevancia y que tenían una fuerte personalidad y sentían que el mundo podía ser de otra manera, una manera distinta a como lo vemos hoy en día. Y bueno, para ello, pues quién mejor para presentarlo que el propio Alfredo. Presentar un libro que se llama Aragón rebelde y republicano. Me dicen desde la organización que tenemos que ir rápido y así lo haremos. Verán ustedes, les voy a hablar del origen del libro, por qué se escribe el libro y algunas historias que hay dentro del libro. Miren, el libro lo inicio a escribir porque desde hace muchos años yo tenía la idea de que lo que sucedió en Jaca en 1930 es una historia crucial en la historia de España que ha quedado bastante olvidado. Resulta que es un capitán que cuando uno se va acercando a él es un hombre que hoy diríamos que es poliédrico. Es un hombre que es un oficial valiente, ha estado en la guerra de África, es un oficial cultivado y es un oficial comprometido con la realidad social. Él inmediatamente se da cuenta que el ejército español está siendo utilizado por las clases dirigentes como una policía contra las clases populares. Él es lo que hoy podríamos llamar
un anarcomarxista, que luego él escribe. Fermín Galán escribe varios libros, uno hablando de sus vivencias en la guerra de África, que se llama Una novela del tercio. Escribe un libro de análisis político que se llama La política hoy no es arte sino ciencia. En fin, resumiendo, Fermín Galán, con la amnistía que dan en la dicta blanda, vuelve a ingresar en el ejército. Se dedica a visitar guarniciones, a aunar voluntades y finalmente, el 12 de diciembre de 1930 se produce la sublevación. De las estampas de la época, que fue muy famosa, porque los capitanes llegaron a tener un gran predicamento dentro del progresismo. Bueno, pues aquí ven ustedes unos equilibristas en Madrid, una vida militante, que es un artista plástico importantísimo. Era un médico residente en Zaragoza y que era un miembro importante del PSOE y de la UGT. Mi nombre es Esther Ginés, pertenezco a la Asociación de Escritores de Aragón y hemos preparado un vídeo para la Feria de Monzón, que espero que os guste. Paso a continuación el vídeo. Gracias. Esta vez hemos decidido que sean escritores y escritoras premiados con grandes premios, aragoneses todos ellos, pero que muchos no han nacido en Aragón. Ellos harán un pequeño análisis de cada uno de los trabajos que os he hablado y de los que han aportado los socios para la Gaceta de los Socios. Entonces, recordad lo que siempre os digo, por favor, colaborad con la revista Imán y, sobre todo, leed la revista Imán. Gracias. Como ha comentado Jordi, la revista Imán de la Asociación Aragonesa de Escritores, y como ya sabéis muchos de vosotros, la mayoría, consta de dos apartados, el apartado de artículos y el apartado de la Gaceta de los Socios. El apartado de artículos, como también él ha comentado, pues en esta ocasión tenemos 11 textos de autores aragoneses o relacionados con Aragón que han sido premiados y bueno, pues muy agradecidos a estas 11 personas, a estos 11 autores por su participación. Con mucha ilusión he ojeado los artículos y la Gaceta de Socios y la verdad es que no os podéis perder ni este número ni los siguientes. Espero que mi aportación sirva para fortalecer un poco este vínculo con la revista Imán, que es tan necesaria en estos tiempos, la creación literaria como resistencia a todo lo demás. Ha sido el azar, pero ha sido muy bien elegido, porque este grupo de redacción, exceptuando el jefe, está formado por mujeres. Lo que tiene alrededor de compañeros nuestros, todo el servicio de redacción de la revista, porque es una gran revista, la verdad. Si tenéis la oportunidad de leerla. Su vertiente internacionalista le ha llevado a recorrer varios países como Salvador, Nicaragua, Colombia, siempre buscando la dignidad de las personas, la igualdad, la libertad, unas ideas de progreso que están en el ADN de Emilio y también están en este libro, Miel amarga, que es una causa pendiente que Emilio tenía con sus antepasados, una herida como la de tantos tenemos de la guerra civil, que estaba sin cicatrizar y que creo que gracias a esta primera novela, que bebe mucho con datos históricos de las 5 villas, de cómo llegó la República, cómo llegó el alzamiento, la sublevación franquista y tira por tierra todos esos anhelos de libertad y cómo unos antepasados suyos pues son represaliados por su condición de republicanos. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias a la Feria del Libro, a Olga, y deciros que es una temeridad sentarme aquí arriba y es una temeridad de que me han invitado, pero desde luego no voy a desaprovechar la ocasión. Bueno, yo me decidí a escribir este libro porque era una promesa incumplida con mi abuela y con mi madre. En mi familia, a mí me tocó, mis antepasados
vivir la guerra en uno de los bandos, por eso narro lo que vivieron mis antepasados, y se contaba siempre esta historia, pero a escondidas, con miedo, con que no se enteren, que no sepan. Y yo siempre decía a mi abuela, ya, yo algún día esto lo contaré. No se te ocurra, mocé, no se te ocurra. Y al final, pues, cumplí mi promesa. Lo que pasa que cuando empecé a escribirla, me di cuenta que se llenaba el libro en 10 páginas. Era una historia real, de unos excesos reales, de unas personas reales, un campesino y una campesina de las 5 villas, una comarca aragonesa, que si no hubiera sido por el golpe de estado militar, pues seguramente hubieran llevado una vida anodina, normal, hubieran tenido sus hijos y nadie hubiera salido de ellos. Y ahora vamos por la segunda edición de la novela, con lo cual yo creo que tu primer debut, tu debut literario, pues está... Buen día. Yo soy Carlos García Esteban. La persona que me iba a presentar pues no ha puesto pullar a zaguerora, así nas que bueno, pues me va a tocar una mica presentarme a yo mismo antes de presentar lo que lleva lo libro. Parola de Plerona que vengo a presentar hoy. Lo primer de todo, prou que sí, los agradecimientos, agradecer a la Feria do Libro Aragonés de Monzón, en la suya apuesta por la Aragonés. Probablemente la feria, aunque la sola feria en que vendo más libros en aragonés que no en castellano, que eso siempre pues y una marca, ¿no? Y un goy este año que hemos estado aquí alto, pues poder ver pasar una y otra presentación a la REU de libros en aragonés, sentir toda esta parla viva aquí en este escenario. 17 años con un proyecto que se dice Tierra de Barrenaos, que es un blog en aragonés que empecipió en 2006 y eso, fa el par de días, pues ha feito los 17 años, ¿no? La mía familia de Zaragoza también de toda la vida. Soy de esas pocas personas, ayer lo decían por aquí, que en Zaragoza todos tenemos lugar. No. Ese mundé interno que tiene la Madalena, ¿no? La Madalena, para que lo conozca, y un barrio que es pleno de centros sociales, que tiene un bullir cultural, político, reivindicativo. La segunda obra mía, Una vida intensa, es la segunda parte de una trilogía que tiene el nexo de unión la palabra vida y bueno, el tercer libro está en proyecto ahora. Yo creo que para el verano que viene estará. Una mujer que nacerá llamándose Antonia, morirá llamándose María, y una chica que tiene que salir de España al final de la Guerra Civil Española, en los primeros meses del año 1939. En 1939, cientos de miles de españoles pasan a Francia, no están en las mejores condiciones que podríamos creer. Entonces, bueno, muchos sufren, muchos pasan por campos de refugiados que luego se convierten en campos de concentración. Bueno, ahora solamente hay que poner la televisión y podemos ver a diario refugiados que hay de muchísimas guerras. Y bueno, en febrero sale de España, en septiembre recala en Toulouse. Este libro surgió hace ya unos cuantos años, la idea, el parto, digamos, porque yo callejeo mucho por Barbastro y empecé a descubrir tiendas, comercios, bares, restaurantes que tenían algún nombre griego, latino, que se podía conectar: Joyería Venus, Gimnasio Zeus, Cafetería Europa, Pub Melomanía. Quizás hayáis estado allí tomando un buen cubata, de jóvenes o de no tan jóvenes. Y bueno, muchísimos más. Entonces, desde el instituto, pues hice como unas cartulinas, pero no acababan de convencerme, no quedaban ahí en el centro, poquita cosa. Pero bueno, fue un intento. Posteriormente, año 2015, yo llevo en Barbastro ya 25, 26 años. En 2015 volví a hacer otro intento. Aquí está Olga, que ella también me impulsó a llevarla a cabo. Gracias, Olga. Era tutora de un grupo de primero de bachillerato, muy dinámico, y les propuse pues hacer esta misma actividad,
pero ya íbamos con cámaras de fotos y hacíamos la foto al local, incluso de vehículos, aunque en el libro no hablo de vehículos, pero bueno, también muchas marcas comerciales de vehículos tienen nombres latinos o griegos. Bueno, pues hicimos esas fotos, las plastificamos y lo llegamos a presentar como un acercamiento en la Asociación de Empresarios de Barbastro, Alto Aragón, en fin, muy vistosa. El periodista Ángel Huguet pues, sacó toda una página de Alto Aragón. Hola, buenos días a todos, a todas. Gracias por venir aquí, gracias a la Feria del Libro de Monzón, a Monzón, este entorno tan estupendo, por proporcionarnos este espacio para hablar de poesía. Hoy estoy aquí para presentar el libro de Isabel Esteban, Luces y Mareas, que es un libro de poemas. Y bueno, para presentar este libro, estaba yo reflexionando que vivimos tiempos muy convulsos. Estamos viviendo unos tiempos con guerras en varias partes del mundo, unas guerras muy crueles, con mucha crispación, muchos exabruptos, muchas palabras altisonantes. Y al pensar todo eso, me vino a la mente un poema de Gerardo Diego, poeta de Soria, que es una tierra muy relacionada con Isabel, porque Isabel es una poeta zaragozana, pero que ha vivido muchos años en Soria, que también está muy influenciada por esa ciudad, por su cultura. Y en ese poema, Gerardo Diego decía estas palabras, decía: versos, versos, más versos, versos para los hombres buenos, sublimes de ideales, y para los perversos, versos para los filisteos, torpes e irremisibles, y los poetas de los lagos tersos, versos en los anversos y en los reversos, de los papeles sueltos y dispersos, versos para los infieles, para los apóstatas, para los conversos, para los hombres justos y para los inversos. Versos, 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 poetas, siempre más versos. Muchas gracias a la Feria del Libro Aragonés de Monzón, a la Asociación Aragonesa de Escritores por permitirme estar en el stand y a todos vosotros y vosotras por estar aquí, escuchándome. Espero que os guste lo que os voy a leer. No voy a añadir mucho más porque Ricardo ya os ha hablado mucho de mí. Y bueno, creo que ya no es necesario ya que añada mucho más. Como él os ha dicho, yo me siento poeta desde siempre y sí que es cierto que también tengo una parte pictórica muy importante, siempre he pintado. Y he tenido la suerte que los dos editores de mis dos poemarios, pues bueno, les han gustado las cosas que yo pinto. Y he podido tanto ilustrar la portada como algunos dibujos en su interior. En el primero utilicé carboncillo y en este segundo tinta china al estilo de Sumié. Soy en ese sentido una persona bastante ecléctica. Me gusta, ahora el próximo que saldrá pronto, pues utilizaré seguramente otra técnica pictórica. Y bueno, intento hacer cosas diferentes y sobre todo divertirme y disfrutar tanto escribiendo como pintando. Como bien ha dicho, me encanta recitar y si alguno ayer que estuve, hoy os habéis acercado, siempre me gusta recitar algún poema a todo aquel que me lo permite, ¿vale? Considero además que ese contacto con la gente es muy esencial para todo aquel que escribimos, para ver si realmente lo que escribimos llega a la persona. A pesar de las flores en la cabeza, de los pájaros en el estómago, de las hormigas en el pubis, de las libélulas en el corazón, somos insensatos, cobardes, desconfiados y felices, y a pesar de nosotros mismos, enamorados. Bueno, estoy aquí para presentaros a Roberto Navarro Montes. Roberto es psicólogo sanitario, es doctor en psicología y profesor en la universidad.
Y bueno, entre pacientes, clases, conferencias y redacción de artículos científicos, lleva años sacando rato para escribir ficción, que es algo que realmente le gusta, y ha escrito y publicado pues unos cuantos relatos, novela corta y novela. Y hoy está aquí para presentarnos su obra más grande, que es la saga de Ilandra. Entonces, bueno, ahora él nos va a hablar un poquito sobre ella, pero vamos a comenzar poniéndoos el book trailer del primer libro de la saga, que lleva por título Ilandra, Tiempo de Osadía. I see a line of cars and they're all painted gray. La saga de Ilandra, una novela de fantasía, bueno, una saga de fantasía, grimdark, que me cuesta mucho normalmente explicar de qué trata, porque es una saga que trata de muchas cosas, con muchos personajes, una saga que ha creado un mundo muy amplio, muy rico en detalles, muy complejo. Lo que se conoce como el world building es bastante complejo, pero bueno, voy a intentar en 5 minutos explicar un poquito las principales tramas, por si alguno está interesado y quiere animarse a ello. Bueno, las diferentes tramas, empezando por quizá la principal de Tiempo de Osadía, es una trama política. Es una trama donde la República de Ilandra, es una novela de fantasía que no tiene reyes, o al menos en un comienzo no tiene reyes. Es una república y lo que hay es unas elecciones en un estado, en una república federal, en uno de los estados, y en este tipo de escenario lo que van a empezar a ocurrir es que ciertos componentes del pasado, de una guerra del pasado, van a empezar a conspirar para que a través de ciertos actos que van a llevar a cabo conseguir ciertos objetivos. Todo esto está fraguado dentro del estado del oeste, donde tenemos una raza esclava que se llama, en este caso, la raza aniria, y se le llama anirios porque no tienen iris. Es lo que los diferencia de los sirios, que serían las personas libres. Entonces, la raza de esclavos anirios poco a poco se van a ir revelando, envalentonadas por un hombre que se hace llamar el Inferus y que a través de ciertas técnicas que podríamos denominar terroristas van a ir incluyendo miedo en el resto de la población para que los anirios terminen encontrando la forma de alzarse. Que no simplemente se cuente algo interesante, sino que la forma en la que se cuenta resulte atractiva, resulte bonita, resulte que haya belleza en esas palabras. En este caso, presentar a quien me acompaña, yo creo que es algo que no necesita casi ni palabras. Conocer a Víctor Juan es mirarlo y saber que detrás de esos ojos hay una persona dedicada a transmitir el conocimiento de una forma pedagógica del buen maestro. Mirar a Víctor Juan es ver
el mundo de alrededor desde una mirada cercana, poética, y centrarnos a lo mejor en aspectos que del día a día nosotros no veríamos. A medida que venía para aquí veo que el día se estaba como apagando. El cielo se ponía un poco gris, no sabemos si hay niebla, está nublado, pero he pensado, bueno, fuera que caiga lo que quiera, porque dentro vamos a estar rodeados de buenos libros, de buenos editores, de mejores personas. Y una de ellas es Víctor Juan, dedicado, como les decía, a transmitir desde las clases, desde ese amor por la enseñanza, todo lo que sabe, y sabe mucho. Y sabe mucho de algo tan divertido como las pajaritas, que a todos nos recuerdan a lo artesano, al origami, a lo bien hecho. Y quienes conocemos un poco el mundo de Huesca nos recuerdan pues a Ramón Acín. Así que yo no me voy a entretener en contarles cuál es su currículum ni dónde lo pueden encontrar, pero les diré un secreto, siempre lo encontrarán en la calle dispuesto a dar un buen rato de conversación sin importarle perder el autobús, menos llegar tarde a clase, eso no, o abrir el museo pedagógico tampoco. Si tiene que enseñarlo, eso va enseguida. Víctor Juan, es un placer tenerte aquí, es un placer poder presentarte esta joyita. Nos tienes acostumbrados a libros que son joyitas. Cuéntanos de qué va este. Bueno, muchísimas gracias, Olga. Buenas tardes, amigos. Yo conocí a Olga en octubre del año 18, del 2018, no del 918, como estabais pensando. Y bueno, ella me presentó en una charla que yo iba a dar sobre Félix Carrasquer. Me gustó tantísimo, se había documentado tanto, había buscado tanta información, lo contó todo tan bien, que yo también supe que Olga era una mujer especial, y ya te mandé alguno de mis libros, que no nos conocíamos. Y bueno, desde el año 18 aquí hemos coincidido en varias ocasiones, y para mí siempre es un placer y un regalo que Olga me presente. Pero no hemos venido aquí a hablar exactamente de nosotros, no. Aunque siempre hablamos de nosotros, de una manera o de otra, ¿no? Yo tengo que presentar este libro, en casa le llamamos Ferrero Rocher, porque es un bombón, yo creo que es un libro que se lee pues, en una tarde de paz. Yo sé que les va a dejar la historia, pues es de esas historias que uno se siente acogido, acompañado, es una historia muy cálida, es un libro pequeño, suave. No es peludo, porque si no sería platero, pero es un libro muy entrañable y es una historia maravillosa. Y solo unos poquitos años después decide jugársela colocando ese homenaje que lleva allí prácticamente 80 años dedicado a Ramón Acín. Yo he trabajado, pues bueno, como cuando uno hace un trabajo histórico, he ido a archivos, he estado en hemerotecas, he trabajado fuentes orales, que esa es la primera parte del libro. En el segundo capítulo me pregunto cómo pudo ser todo, la razón de las cosas, y luego termino el libro con un cuento de ficción donde yo doy una salida a esa trama, una salida que es verosímil, es más, yo creo que es exactamente lo que pasó. Así fue. Pues si lo dices tú, que eres el que ha investigado, los demás poco más tenemos que decir. A mí lo que me sorprende muchas veces de tus libros es cómo eres capaz, o si te cuesta mucho, hacer esa criba de todo lo que sabes sobre lo que estás escribiendo, de todo lo que has investigado, de todo lo que daría de sí cualquiera de los temas que tratas, y eres capaz de condensarlo siempre en tus libros en un mínimo de palabras imprescindibles, pero totalmente certeras. O sea. Luego yo en los últimos años he vivido mucho en Twitter. Yo soy un predicador de Twitter y tengo que decir muchas cosas con 140 letras, y eso es un gran ejercicio también, ¿no? Pero conscientemente lo que ya he contado, porque en el universo Acín en los últimos años he publicado varias cosas, algunos lo sabéis porque los habéis leído, en cualquiera de nosotros un pedazo tuyo, que es un libro como más biográfico de la historia de Ramón Acín. El año pasado editamos La correspondencia de Ramón y Conchita Monràs, que es un libro que nos muestra cómo eran esas personas, cómo se querían, cómo se echaban de menos. Entonces hay muchas cosas que ya están dichas. Y a veces, en este libro en concreto, ese capítulo que os digo, donde he especulado un poco, he formulado hipótesis.
porque tengo la gran suerte de que me escriben cartas manuscritas. Cuando sé que Ricardo Vicente me escribe o Víctor Juan me escribe, sé que voy a guardar hasta el sobre, porque independientemente de lo que haya dentro, su letra, la forma, el estilo, denotan un cariño por lo manufacturado, un amor por las palabras que ya lo encierran todo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues gracias, Víctor Juan, por escribirme, y desde luego no dejen de pasar por el stand, cojan el libro porque les va a encantar. Yo también pienso que es un bombón y además se lo llevarán con su firma. Les aseguro que es una letra, inigualable. Y después pasé en un rato a hacer caligrafía con Ricardo Vicente y me lo cuentan también. Gracias. Que Ricardo sí que escribe bien, yo no. Bueno, me voy a entretener muy poquito porque tenemos a los 2 cuentacuentos de la tarde en la planta de arriba. Yo son los cuentacuentos, no os creáis que son los 2 escritores serios que nos tienen acostumbrados a estas historias con mucha documentación, súper organizados por días, horas, no. En este libro no se les ha ocurrido otra que contar historias y leyendas del Pirineo, como si en eso se pudiera ser muy serio. Sobre todo porque yo creo que en Galicia hablan de las meiras y en otro sitio hablan de las brujas, y en el Pirineo pues yo creo que tenemos un poquito de todas, y además José Antonio tiene una versión de las brujas que si nos la cuenta, igual algunas estamos por aquí hasta en la mesa. Bromas aparte. José Antonio Adel y Celedonio García nos tienen acostumbrados a libros con los que nos entretienen y de los que aprendemos mucho, porque son libros hechos para todas las edades y sobre todo yo creo que son libros que podemos intercambiar generacionalmente. Los podemos leer nosotros y leérselos a los más pequeños, o incluso los más pequeños nos pueden dar versiones de algunos de los libros suyos. Eso por no hablar de los otros modelos literarios que tienen uno y otro. Son la pareja por excelencia de la FLA, Celedonio y José Antonio y Celedonio. Los que los conocemos los distinguimos, no nos pasa como Andy Lucas o así, pero la verdad es que hacen un tándem perfecto. Así que yo, sin más premura, agradeceros sobre todo que sigáis escribiendo y que sigáis trayendo cada año las novedades a la Feria del Libro Aragonés. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Olga, por esa presentación. También felicitarte porque eres una parte importante de esta Feria del Libro y ya de tantas ferias del libro, y bueno, que cada año podamos juntarnos aquí escritores, editores, lectores y tantas personas en torno a lo que es el libro, pues también en parte es gracias a ti, que eres una pieza fundamental. Gracias también porque todas las presentaciones van muy seguidas y, ¿verdad? Cada uno venís o pasáis por aquí o venís, os quedáis, pero bueno, agradeceros a muchos de los amigos que estáis aquí con nosotros, pues bueno, pues tanto a Joaquín, a Ricardo, a tanta Olga y a tantas personas que nos habéis acompañado, también a Antonio y su esposa, etcétera, a todos que habéis venido, y alumnos de la Universidad de la Experiencia, que también por ahí hay alguno, o sea que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues vamos a hablaros del último libro. Celedonio y yo, pues está la edición número 29 de la Feria del Libro, 29ª. Desde la cuarta hemos estado aquí casi siempre ofreciendo alguna novedad. Con Celedonio llevamos 38 años, casi 39. Acordaros que Martes y 13, Cruz y Raya, todos estos grupos, ¿verdad?, que funcionan unos años, pero se acabó. Adel y García aún seguimos, casi 29 años después. Bueno, pues el último libro, como ha dicho muy bien Olga, habla de historias, cuentos y leyendas del Pirineo. En principio está dedicada a las gentes del Pirineo y Prepirineo. Lo que leéis ahí, esforzados luchadores que mantienen paisajes y pueblos de sus valles y montañas. Contamos la muerte del rey Ramiro en Graus. Hablamos de la única mujer que ha llegado a ser obispo. Ver a Monzón es como volver a casa. Por mi parte, José Antonio, aunque es de Binefar, también está en su casa, está en Monzón. Y también he visto muchos de Barbastro que también vienen a Monzón porque sienten Monzón como su casa. Así que Monzón es una tierra acogedora. Antonio está por aquí. Fijaros, una de sus fotos la hemos
Contraportada. Contraportada, sí, del libro. Continuamos con algunas de las partes del libro. La tercera parte dedicada a las leyendas del Pirineo y luego la cuarta parte estará dedicada a todas las historias, cuentos y leyendas del Pirineo. Dentro de esta tercera parte un apartado de mitología pirenaica. Estas leyendas podríamos hablar de algunas tan conocidas como la brecha de Rolando, huyendo de los musulmanes, al pasar por Ordesa, antes de ser capturado, quiso ver su amada Francia. Lanzó su espada de Durandal y ahí se abrió la brecha. Un padre maldijo a sus 3 hijas porque habían olvidado su religión. Después de una tremenda tempestad, ahí surgieron los 3 picos. La leyenda es larga, es amplia. Los montes malditos o montes maldecidos eran unos montes con hermosos prados donde pastaban las ovejas. Pero en una ocasión llegó un peregrino y no fue muy acogido por los pastores, excepto un joven pastor que lo acogió. O cómo se formaron los Pirineos, hay muchas versiones. Una de ellas nos habla de Hércules y Pirene. Pirene era la más hermosa hija de Bebris, rey de los celtas, según una de las versiones. Un enorme mausoleo, levantó enormes piedras. Ese mausoleo son los Pirineos, con permiso de los geólogos. Leyendas de brujas y de diablos, puentes del diablo como el del Asieso, donde ya aterrizó un joven y su acompañante, su enamorada, cuando el diablo les había pedido que se arrojaran. Luego veremos más historias de puentes del diablo, o también de algunos brujos como el Brissot de Aulet, herreros que consiguieron burlar al diablo. Uno de ellos, el herrero de San Felices, un pueblo que al parecer existió en las proximidades de Viescas. Nos habéis puesto aquí la miel en los labios con un montón de historias empezadas que yo creo que todo el mundo querrá acabar de leer. La verdad es que son historias muy, muy interesantes, muy divertidas, muy tradicionales y que están explicadas, yo que ya me lo he podido leer, de forma muy amena y como al aroma ahí del fuego y del candil del invierno, una historia de estas y ya un buen chocolate caliente con unos churros. Gracias. Entonces, bueno, pues nos pareció un buen reto y lo hemos publicado y lo tenemos ahora a la venta ahí abajo en el stand nuestro. Este señor, bueno, pues básicamente fue un ingeniero, empresario y también fue un político que tuvo pues su época de funcionamiento entre 1910 hasta 1960, más o menos. Carlos Emilio Montañés tiene raíces aragonesas, es el motivo por lo que publicamos el libro, aunque nace en Barcelona, pero su familia es de Mazaleón y en un momento determinado de su vida pues llega y se traslada otra vez a vivir en Mazaleón. Cuando a partir de ese momento pues empieza también una carrera política y acaba siendo en un momento determinado pues diputado por Valderrobles, que en la época de Alfonso XIII pues tenía circunscripción política electoral propia. Bueno, el libro en su momento también lo que hace es, aparte de la biografía y de hacer un repaso sobre lo que fue su vida, también describir la historia a través del personaje, la historia en este caso de España, sobre todo en Cataluña, a través del personaje, porque fue muy influyente. Pues porque junto con un señor que era americano, fundó una empresa que se llamaba Barcelona Traction Light and Power, que se llamó popularmente la canadiense o la canadenca. Esta empresa fue fundamental porque fue la que electrificó todo el norte de Cataluña hasta Barcelona y dio un impulso fundamental a todo lo que fue la industria en esa zona, ¿no? Que fue quizá la más pujante de España en aquel momento. Aparte de eso, también había sido previamente jefe de tranvías de toda la zona de Barcelona. Y como jefe de tranvías se había encargado de cambiar la tracción animal a la tracción eléctrica, cosa que no querían que se hiciera porque decían, ¿y qué haremos con los caballos? Y digo, pues cambiarlos, claro, porque es lo que tocaba. Pues bueno, ahí tuvo bastante oposición, pero al final se hizo.
Si os apetece y os vais sentando, vamos a proceder a la presentación de la última novela de Severino Pallaruelo, que lo tengo aquí a mi izquierda. Ya he comentado en varias presentaciones que una de las satisfacciones que he podido tener en estos casi 30 años como editor ha sido convertirme pues, en el editor de la obra de Severino de los últimos años, más o menos. En la editorial hemos publicado Ruido de Zuecos, hemos publicado 21 noches, que es la última novela que ha escrito. También hemos publicado un libro en aragonés, una especie de dietario, titulado Transgresor Piadoso. Y también hemos rescatado 2 libros de relatos que Severino se autoeditó pues, a comienzos de los años 90, más o menos, si no me equivoco. Bien, pues como decía, pues es un placer para mí como editor haberme convertido en el editor de la obra de Severino de estos últimos años, a quien bueno, pues ya leía desde hacía muchísimo tiempo y, como os digo, pues es un enorme placer. Además, también me siento un poco responsable porque, de alguna manera, como buen aragonés, cabezón, un poco pesadico, pues he estado ahí dándole un poco la paliza para que se escribiese, para que se pusiese a escribir. La verdad es que no me explico bien, porque él escribe permanentemente. Él escribe ya desde muy joven, escribe muchísimo, pero es un autor que tampoco le preocupa mucho el publicar, es decir, el hacer pública su obra. Buenas tardes. Hace ahora justo un año estábamos en esta misma mesa, en esta misma feria, presentando un libro de cuentos, un libro de relatos que se titula Un secreto y otros cuentos, que editaba también Chordica, reeditaba, porque había sido editado hacía ya 30 años. ¿Por qué se escribe un libro? Pues hay tantas razones que probablemente cada autor tendrá las suyas y además las tendrá diferentes para un libro que para otro. Este libro que ahora presentamos, esta novela, 21 noches, tiene un padre y una madre que soy yo, pero quien provocó el embarazo está aquí a mi lado, porque primero el que se reeditara Un secreto y otros cuentos es en buena parte mérito suyo, porque yo tenía aquel libro no olvidado, pero muy poco presente. Se había editado hacía 30 años, ya estaba. Y él insistió en reeditarlo, y a raíz de esa reedición fue cuando me propuso que, como teníamos ya otro libro de relatos titulado Pirineos Tristes Montes, hiciéramos una trilogía, otro libro de relatos que se editara junto a los anteriores formando una trilogía. Y yo le dije que sí. Creo que no desvelo nada importante si digo que tuvieron que pasar juntos 21 noches porque estaban acompañando a un familiar de cada uno en la habitación de un hospital. Y esta es una experiencia que, por desgracia, tenemos casi todos, el haber tenido que pasar una noche en el hospital o muchas acompañando a un familiar. Esto es literatura. Y la literatura se hace en base a lo que uno sabe, a lo que uno escucha, a lo que uno ha vivido, a lo que uno imagina, y de todo eso va saliendo el producto literario, el cuento o la novela, como en este caso. No es ni verdad ni mentira, es igual. Toda la literatura siempre
Allí lo que se hace es cocinar un guiso con los ingredientes que uno tiene alrededor y lo que es capaz de poner de su imaginación. Lo que hace el escritor es ordenar, poner un orden. ¿Un orden en qué? En las cosas que le bullen por la cabeza. Aquí, sin lugar a dudas, está presente mucho de lo que yo he vivido en esta montaña, muchos personajes que he conocido, muchas historias que he imaginado a partir de lo que he conocido.